una plaza, la de acá y la de Río Cuarto, es característica de los planos que utilizaron los españoles para hacer las primeras ciudades acá. Se utilizó el plano tipo damero, que se llama así. Se llama damero porque se parece a un tablero de juego de damas. Que son casas, son plazas, calles de 100 metros por 100 metros y después distribuidas, normalmente con una distribución de las calles del noreste al suroeste. Y entonces, forman las cuadrículas que se conocen, y esta es de una manzana, que son 100 metros por 100 metros, o sea, una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Y bueno, la plaza del centro esta tiene 10.000 metros cuadrados. Y estábamos hablando de que la arboleda está más o menos distribuida, pero los plátanos de allá, de Río Cuarto, no los toca nadie, son inmensos. Hay edificios grandes en el centro de Río Cuarto que rodean la plaza, y esos edificios, esos plátanos llegan hasta el 6º piso en altura. Hasta el 6º piso. Sí, y tienen una copa muy amplia. ¿Qué pasa? Los bancos, estábamos hablando de los bancos. El banco clásico, el banco ergonómico que se llama, que se usa en las plazas, yo lo he visto también en España y en otras partes, que es el más común, que es el banco antiguo que teníamos acá. El banco que es redondeado arriba, baja con maderas cruzadas así, baja y después donde termina hace otro redondeo más, redondeado atrás y redondeado. Es un banco que permite sentarse muy fácilmente y permite sentar a personas mayores. Y apoyar su espalda. ¿Por qué no tenemos gente a la sombra en el centro, allá en Río Cuarto? Si vas a las 11 de la mañana, ves pilas de abuelos sentados en esos bancos conversando, madre con hijos, pero más que nada abuelos a esa hora que salen a hacer sociedad. ¿Por qué la plaza del centro acá no están los abuelos? A lo mejor es por falta de hábito, pero... Hay una zona ahí donde están los Martín Fierro, ¿no hay como una zona que se produce como un cono de sombra en esa parte? Y los plátanos ahora están creciendo de vuelta, están empezando a dar un poco de sombra. Sí. Pero no hay bancos a la sombra de los plátanos. Claro, y se sientan... los plátanos. ¿Qué pasa con ese banco ergonómico que pones ahí? Claro. Permite que la gente a esta hora esté en el verano ahí abajo conversando a la mañana al fresco y haciendo sociedad. Y no son muy caros, o sea, son económicos, se pueden hacer con madera y, ¿no es cierto?, y fierro. Hicieron como innovación estos bancos cuadrados, claro, que desde mi punto de vista no sirven nada más que para que unos pibes se pongan arriba, no sirve para la gente grande, no sirve para que uno que va a hacer al centro y hace un mandado y necesita ir a otro lugar y esperar un rato para que la gente vaya y se ponga a la sombra y se siente cómoda. No hay cantidad de bancos. Lo que sí me llamó la atención, bueno, que no tiene que ver tanto con la salud, la ergonomía y la postura, pero sí con el entretenimiento, que ahí hay una zona de la Plaza Italia, por ejemplo, hablando de la Plaza Italia, que está muy, muy al sol, pero después hay una zona que está frente al Sagrado Corazón, donde está justamente el hogar de ancianos, y ahí han puesto como tableros de ajedrez, ¿no?, todos en piedra, y quedó como una zona también que tiene sombra. O sea que han buscado por ahí un sector de sombra y otro que no, o me parece a mí. Sí, pero bueno, Plaza Italia tenía una plaza bien equipada. Sí. Yo te decía, hablando de la plaza del centro y de esa plaza también, porque también tiene plátano. El plátano te da sombra y después, si vos pones los bancos a la sombra, en invierno cae la hoja y tenés sol igual. Claro. Y seguís usando el banco al sol. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si no tenés el banco puesto debajo de la sombra? No podés estar. No podés estar. Y en la Plaza Italia tiene una característica. Me parece que volcaron demasiado cemento. Y ocuparon demasiado superficie con los juegos. Yo pienso igual, sí. Demasiado superficie con los juegos. Claro. Por allí tiraron como unas camas ergonómicas que son de hormigón. Sí, el banco de hormigón, ve gente sentarse horrible, en el banco de hormigón. Después te levantando. Son bancos fríos, incómodos. Sí. Cuando podés tener un banco de madera, hay algunos bancos. Algunos los revistieron de madera. Algunos están interesantes. Hay algunos bancos ahí algunos bancos de madera nuevos que pusieron que están bien hechos. Sí. Pero que no están a la sombra. Claro. No están a la sombra. Claro. No están a la sombra de las plantas que son caducifolias, o sea que caen la hoja en invierno. Y después
había también siempre verdes. Y los siempre verdes los arrancaron, decía que habían cumplido su ciclo. Yo veo en Río Cuarto que hay siempre verdes de 100 años, inclusive hay más. Hay algunos que tienen el tronco podrido y le meten por dentro hierro para poder mantener el árbol. Claro. Y dar muy buena sombra. Y se necesita... Eso va, el criterio no del que está a cargo del medio ambiente. Claro, porque tenés que tener dos tipos de árbol en la plaza. Tenés que tener un bosquecito como para que los pájaros vayan a esas plantas. ¿Qué son? Las plantas de hoja perenne, que en el invierno estén verde. Claro. El siempre verde cumple esa función muy bien. Claro. Y entonces cobija a los pájaros en invierno y no se van tanto a las pocas hojas y a las plantas peladas que hay, que donde se juntan más todos los tipos. Otro tema, ¿no? El control de las aves, porque hubo también algunos problemas con el exceso de excremento de aves, ¿no? Que hacía que, perjudicaba de alguna manera la salud pública o ponía en riesgo. Pero también estuve hablando con un especialista en aves, que no me acuerdo el apellido ahora, y me decía que Pehuajó es increíble la variedad de aves que hay, ¿no? Sobre todo en el parque se puede apreciar, pero en muchas partes, incluso en la laguna, hay cantidad de aves y han venido especialmente a observarlas y demás. Qué lindo que tengan su espacio también las aves, ¿no? Para estar y compartirlo. Esa función cumple en invierno las plantas de hoja perenne. Y son cantidades de estorninos que se han sumado ahora. Sí. Se han multiplicado mucho los estorninos. Sí. El estornino es un pájaro acrobático. Cuando llega el atardecer, que vienen a... te pongo por ejemplo en San Luis, la plaza del centro de San Luis y la plaza del centro de Río Cuarto se llena de estorninos igual que acá. A la mañana lavan las veredas y los estorninos van a la gente y se sientan. Es un problema nuestro también de decir de la falta de higiene, pájaro, necesariamente. Claro. Allá van va la gente al atardecer. En San Luis se usa mucho, sobre todo al atardecer, a ver las acrobacias que hacen los estorninos. Es hermoso, sí, hacen cosas, figuras en el espacio. Figuras en el espacio preciosas. Bueno, José, perdón, había algo antes que se nos termine el tiempo, fan 7 minutos, perdón, que vio que los tiempos en radio son... tenía algo para mostrar que tiene que ver con las casas, ¿no? La construcción de las casas. Con el tema del calor, tenemos un tema interesante para hablar, que es el tema de qué se puede hacer en la casa para mantener más fresca en el verano. Entonces hay técnicas para controlar la entrada del aire caliente, la salida, a qué hora hay que ventilar. Se puede hablar también del tema de el que va a edificar, qué tiene que tener en cuenta para la edificación, para que la casa sea funcional, sobre todo ahora que se está calentando el ambiente. Y después, para las casas que ya están hechas, qué recursos se pueden usar para sombrearlas y para mantenerlas más frescas. Pero acá había traído, el otro día hablamos de la importancia de la pintura externa de las casas, me acuerdo, para mantener vamos por ahí. Para mantener la casa más fresca. Y acá... A ver un cachito, ahí se ve, mira, el blanco 20%, amarillo 28%, perfecto, sí, o sea que según el color... ¿qué porcentaje? ¿Qué está hablando? Toda la luz, toda la pintura refleja de distintas maneras la luz. De acuerdo al color. ¿Eso es porcentaje de reflexión? Porcentaje de reflexión. Por eso se están pintando, en Río Cuarto se está usando mucho, se pinta el techo de blanco. O sea, cuanto mayor porcentaje de reflexión, menos se calienta la casa. Claro, cuando más rebota la luz solar, menos se calienta. Así como la superficie que habíamos puesto el ejemplo del coche. El coche negro, si lo deja al sol, se recalienta. O sea que yo miro esa imagen y entonces según el que tenga el número más alto es el que mejor está para claro. Entonces empezamos con la casa que más absorbe la temperatura de la radiación solar. O sea, la peor de todas. El peor de los colores. El peor de los colores es el negro. Absorbe el 98% de la radiación que incide en las paredes y en el techo. Bueno, pero ¿quién va a pintar negro en su casa, no? Pero se pintan oscuros, por lo menos. Vamos a suponer que no sea negro, que sea gris. Eso es muy común. Es muy común, sí. Y que los techos a veces son negros o es gris. Sí, claro. Sí, es gris. Y absorbe el 90% de la radiación que recibe. Y eso va calentando toda la estructura de la casa. Pero es mucho igual. Rojo. Y vienen esas chapas de cartón que son bien negras. O por lo menos venían. Horrible, ¿no? Eso, terrible. Sí, el peor de todo, sí. Bueno, pero si es un lugar donde por ahí hace mucho frío, donde hay poco sol, entonces ahí pueden funcionar. Sí. Puede funcionar en la Patagonia, pero no aquí. Claro, no acá.
Bueno, a pesar de que la Patagonia también se calienta mucho, pero bueno, allá el problema que tiene son los fríos del invierno. Acá el problema que tenemos son los calores de verano. Contra el frío tenemos muchos recursos. Claro. Bueno, y después el color rojo refleja un 77% de la... absorbe, un 77% de la luz que recibe. El color azul absorbe un 35%. Entonces es porcentaje de absorción, no de reflexión. De absorción. Entonces, claro. El calor que se queda en la pared cuando vos te das la pared. Entonces cuanto el número es más bajo, mejor es el. Yo lo había entendido al revés. Así que bueno, es porcentaje de absorción. El blanco sería el mejor. El blanco sería el mejor porque refleja el 20%, absorbe solamente el 20% de la luz. ¿Y si no amarillo? El amarillo absorbe el 28%. Digamos que tendría que ser blanco. Por algo en Grecia y en todas las islas de España, y en España mismo los pueblos que están en Castilla-La Mancha, que yo he recorrido mucho esa zona, son todos pintados de blanco, lo pintan a la cal en blanco para reflejar la luz del sol. Igual, o sea, si vos pintás de blanco, podés poner detalles en otro color y queda muy bonito también, puede ser un detalle en azul, un detalle en rojo. Exactamente, no es que tengas que pintar todo de blanco, porque el blanco va con todo. Los lugares que están más expuestos a la luz. Claro. Eso es así. Y por ejemplo las persianas. Vos tenés una persiana de madera, lo tenés color madera, se te va resecando y se te va estropeando. Claro. Esa persiana, si la pintás de blanco, te puede durar el doble. Mira. Además de eso, evita, por ejemplo, si la puerta es de chapa, y vos un portón de chapa, vos lo pintás de blanco, evita que se dilate tanto. Claro. La dilatación es mínima. En cambio, si vos lo pintás de negro, eso se absorbe tanta caloría que se termina dilatando una barbaridad. Así que, en definitiva, el color para enfrentar el calor de la radiación solar, de las paredes que le dan directamente la radiación del sol, es el blanco. El blanco. Y después, el peor de lo es el negro, porque el negro en definitiva, todo el calor que recibe se queda ahí. Claro. Es fácil de comprobar si uno va a prender fuego un papel con una lupa. Claro, por ejemplo, tener un papel blanco con una mancha negra al medio. Sí. Vos ponés la lupa en el blanco y puede llegar a incendiar, a tostarse un poquito, pero no sin... En cambio, lo pones en el color negro y inmediatamente se quema. Claro. Bueno, a ver, haciendo un resumen, ya pasaron, ¿no? Estoy mirando, creo que 11 minutos. Le dejamos, 12 minutos. Empezamos hablando de la sombra, de la altura, de la distancia de los árboles, de la importancia de los plátanos y los fresnos de copa ancha, la importancia de no troncharlos, de no cortarlos mal, dejarlos que crezcan y intervenir lo menos posible. También vimos la importancia de que los bancos sean ergonómicos, que las plazas tengan suficiente sombra y que los ancianos también, se puedan sentar, no solo los jóvenes. La gente que transita por el lugar, claro, se pueden sentar un rato a la sombra. Y después terminamos hablando de las casas y los colores. Ahora, en definitiva, para terminar el tema de las plazas, yo digo, qué interesante sería que debajo de los plátanos de la plaza del centro hubiera bancos ergonómicos y que no hubiera escasez de bancos, sino que se pusieran 10 o 15 bancos por cada una de las caras de la plaza, por cada una de las cuadras de la plaza, a la sombra. O sea, que den buena sombra a partir de las 10 de la... Ubicarlos, se pueden ubicar, de acuerdo a cómo pasa el sol en el verano, se pueden ubicar de tal forma de que a partir de las 10 de la mañana ya estén sombreados y que dure esa sombra hasta las 5 o 6 de la tarde. Claro. Y que no haya, entonces no se calienta abajo el piso y siempre la copa del árbol esté crecida, que respete la copa del árbol, y habría cantidad de gente sentada de la que se transita, de la que tiene que esperar algún momento, de la que por gusto va a la plaza como van los abuelos. Eso ocurre. No es un invento, ocurre si uno va a Río Cuarto lo va a ver, si va a San Luis en la plaza del centro lo va a ver, claro. Esos bancos ergonómicos llenos de gente, se llena de gente conversando de distintos temas. Sí, a mí me encanta eso, es lindo. Sí. Si no vive encerrada en pleno verano porque podría estar mejor. Igual que las casas que se construían antes, yo las admiro. Están mirando, por ejemplo, recordando, ¿no? En Madero, sobre todo la casa de parte de mi familia, de mis tíos, abuelos, y eran casas por ahí que tenían un patio central, rodeaban el patio, las habitaciones, puertas altas, con vidrios chiquitos, ¿no? O sea, no un vidrio que ocupaba toda la puerta, sino varios vidrios. Arriba, por ejemplo, los vidrios eran de otro color. Tenían árboles incluso dentro del patio interno, tenían un aljibe en el patio interno. Eran casas altas,
tenían ladrillo, tenían sótanos tenían, o sea, debajo del piso de madera, había un espacio también, todo eso tenía una razón de ser, o sea, tenían en cuenta un montón de cosas que hoy como hay tecnología dice, bueno, le prendés el aire y ya está, pero antes se tomaba en cuenta todo eso. Antes la gente era más sabia en ese sentido. Yo te pongo, por ejemplo, en el campo, mi padre le tocó un campito en la colonia El Pincen de Salazar, y fueron todos los colonos. ¿Qué es lo primero que hicieron? Un buen monte. Claro. Y después hicieron la casa, que tenían crédito para hacer la casa. Y sí. Las ventanas eran alargadas, porque la ventana alargada es convectiva. Exacto, ya entra el frío por debajo y se va el calor por arriba. Con postigos. Con postigo. El postigo, el sol, recién te lo explicaba particularmente, el sol en una ventana hay que pararlo del lado afuera. Claro. Si vos pones una cortina para atajar el sol que te entra por la ventana, ahora que se usan las ventanas que no tienen postigos afuera, para que entre el calor una vez que pasa el vidrio, que entra en una frecuencia muy corta, después calienta la cortina y eso no vuelve a salir porque se emite en una onda mucho más larga, que se refleja en el vidrio, no sale de vuelta para afuera. Claro. Entonces ese calor actúa como calentando todo el ambiente en forma convectiva. Te calienta todo el aire. ¿Y la altura de las casas tiene un propósito que eran tan altas? Sí, tan altas. Yo no soy partidario de tan alto. Sí, más alto de lo que se hace normalmente. Cuando más alto ponga a 60 centímetros arriba, 80 centímetros arriba de la puerta, de los 2 metros de la puerta, está bien el cielo raso. Claro. Está bien. Si es menos, ya es queda poco volumen de aire adentro. Ajá. Pero el tema es que cuando viene el invierno se calienta mucho más fácil en una casa que tiene el cielo raso más bajo. Pero en el verano ocurre lo contrario, claro. Eso es así. ¿Y los sótanos para qué se hacían esos espacios abajo? Bueno, normalmente eran ahora con la inundación se ha subido la napa y ya eso no sirve, ¿viste? Claro. Pero el sótano es útil, era muy útil. Me acuerdo, mi casa tenía sótano cuando era chico. No mi casa. Pero aún sin sótano había como un espacio que dejaban debajo del piso de madera. Claro. El sótano tiene una característica que como está rodeado por tierra no se calientan las paredes. Lo mismo ocurre con una pared ancha y una pared angosta. Si vos haces una pared de 30 o de 20, por lo menos, del lado que le da el sol, o hay paredes que se hacen dobles, ¿viste? Que se hacen con los ladrillos a la vista, lleva pared doble, esas paredes son bien aislantes, no se calientan rápido. En cambio, si vos por ahorrar haces una pared de 15 alrededor de una casa, bueno, te vas a tener que aguantar el calor, porque esa pared en el verano se va a recalentar. Bueno, José, muchas gracias. Así que le dejamos como propuesta, si seguimos el lunes, dejamos como propuesta a la gente de que el lunes vamos a hablar del tema de la temperatura, del diseño de casa, el diseño de la casa para resistir los embates de la temperatura, que sirve para el verano y para el invierno, porque en el verano evita que entre el calor de afuera y en invierno evita que el calor de adentro se escape. Claro. O sea, una casa bien aislada tiene esas dos ventajas. Entonces, para el próximo encuentro, que va a ser el lunes a partir de las 10:30 aproximadamente, vamos a hablar de cómo construir una casa, ¿no? Para aprovechar. Exactamente, cómo construir una casa, pero además de eso, cómo tienen que ser las aberturas, cómo se puede aislar el techo del que va a construir. Y además el que tiene su casa hecha, qué recursos tiene como para, eso es muy importante, el más importante ahora para enfrentar este verano, qué recursos tiene para evitar la entrada del calor. Y eso entra la pintada del techo en blanco, la pintada de las paredes en blanco, las medias sombras, cómo rinde más una media sombra, a qué altura hay que ponerla, cómo hay que dejar chimenea para que el aire caliente no se acumule debajo. Me encanta. Va a estar muy interesante, muy interesante. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Aguantá un cachito que ya cerramos, no te vayas.